Dios les bendiga. Muchas gracias a todos por los que oran por nosotros. Constantemente estamos viajando a través de diferentes países y muchos de ustedes son un gran apoyo para nosotros en su oración y queremos agradecerles y a la misma vez que interactuemos con las Escrituras y desde aquí les digo que tenemos un corazón agradecido con el Señor por este tiempo. Metámonos en la Escritura. Voy a estar en Génesis 26. Génesis 26. Y voy a comenzar con el versículo 12. Ya un poco antes de esto está la bendición que Abraham tuvo y el pacto que hizo con Abimelech en su tiempo. Abimelech es un título, no una persona, pero así como Faraón en Egipto es un título, Abimelech parece ser un título. Hay uno con el que hace pacto Abraham y ahora va a haber un pacto con Abimelech en el tiempo de Isaac. Y estamos en Génesis 26, el versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El comienzo aquí es la bendición. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Versículo 26. Y Abimelech vino a él desde Gerar y a Usad, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviaremos en paz, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Y ahí hicieron un pacto. Oremos. Dios mío, muévete en medio de nosotros y haz, Señor, florecer la esperanza de tu pueblo a través de la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Los filisteos eran los enemigos acérrimos de Israel a través de los tiempos. Cuando David peleó con Goliat, era un grupo de filisteos donde Goliat vivía. Y vez tras vez, los filisteos siempre fueron el némesis de Israel. Eso comenzó desde aquel tiempo, desde los tiempos de Abraham, los tiempos de Isaac, su hijo. Y aquí encontramos con Isaac las batallas que él tuvo con Abimelech y con su gente. En estos tiempos no eran guerras todavía. La guerra se había comenzado de otra manera. Isaac era un forastero en medio de ellos y la mano de Dios cayó sobre él y fue bendecido. Sembró y cosechó al 100 por 1. Y una clave acerca de esto: cuando Dios comienza a bendecir a alguien, hay muchos que en vez de aplaudir y alegrarse por su hermano, por su amigo, por su vecino, inmediatamente la envidia les crece. La Biblia dice que los filisteos le tuvieron envidia. Antes de eso, mientras andaba todavía no muy bendecido y luchando para comer, nadie tenía envidia. Pero ahora que Dios lo ha prosperado, le tienen envidia.
Aprende algo, varón, mujer de Dios. Una de las cosas que pasa cuando Dios comienza a bendecir a alguien es que muchos se levantan con envidia. Lo disfrazan de otra cosa, como preocupación por tu alma, o luchando porque de alguna manera te quieren ayudar, o alguna otra cosa. Oremos por él, por ella, por esa familia, pero en realidad es envidia con máscara de preocupación espiritual. Isaac lo puede ver. Le tuvieron envidia porque vieron que Dios comenzó a bendecir lo que estaba haciendo. La primera reacción fue: separémoslo de nosotros, que se haga para allá. O sea, lo aíslan a esa persona, aíslan a esa iglesia, a esa persona que está siendo bendecida, porque lo consideran alguien malo, pero simple y sencillamente tienen envidia. Jesús, cuando caminó por las aguas, Jesús cuando sanó a los enfermos, los fariseos se llenaron de envidia, dice la Biblia. Se llenaron de envidia porque vieron a la gente siguiendo y porque vieron cómo la mano de Jehová estaba sobre su hijo y cómo él sanaba a los enfermos y ellos no podían. Como las multitudes más dijeron: la gente se va todos con ellos. Pastor, en medio de los pueblos, sé seguro del llamado que Dios te ha dado y no te preocupes por la bendición de aquella iglesia o porque esta otra iglesia esté creciendo bien o mal. Preocúpate por lo que Dios está haciendo contigo. Dios le dijo a Pedro que viniera con él. Jesucristo y Pedro iban platicando y se fue siguiendo los Juan sin ser invitado porque hay quien se quiere colar. Y Pedro se voltea y dice: ¿Qué con este? Y el Señor le da una palabra que todos debemos de aprender. Tú preocúpate por ti mismo, Pedro, no te preocupes por Juan. Yo lidio con Juan. Tú preocúpate por ti mismo, por lo que tú estás haciendo para con Dios. Las profundidades de la persecución con el Señor, el trabajo de lo que Dios quiere hacer, el poder sempiterno de lo que es Él debe de constantemente estarnos atrayendo hacia Él. Aquí en medio de esta plática entendemos algo entonces, que lo separaron, le dijeron: vete, no queremos nada contigo, porque estás muy bendecido y te tenemos envidia. No lo dijeron así, pero es lo que la Biblia dice que estaban pensando. Y creyeron que por removerlo de la tierra, de alguna manera la bendición se iba a parar. O sea, si no tiene estas tierras de nosotros que son tan buenas, él se va a ir a otro lugar y no va a poder seguir prosperando. Y se fue para allá y fue más prosperado todavía, porque la gente no se da cuenta que aunque te quiten de esta posición o te pongan en algún lugar extraño o te manden a una cueva por allá, si la mano de Dios está sobre ti, Dios te va a seguir bendiciendo donde estés. Mi papá nos decía a nosotros cuando veníamos creciendo: el buen cristiano es como el gato. Lo tires como lo tires, va a caer sobre sus patas. Les digo que en lo que estamos haciendo con el Señor comienza a atraernos y comienza a poner su mano, pero lo que levanta es envidia. Hagan paz, hermanos y hermanas, y sepan que en el momento que Dios les comienza a bendecir financieramente, en el momento que Dios les comienza a bendecir con su casita, en el momento que Dios les comienza a bendecir en la iglesia, en el ministerio, en el momento que sus iglesias estén creciendo, en el tiempo en el cual tu ministerio va floreciendo, en el tiempo en el cual tu trabajo está creciendo de tal manera que hay algo, va a haber gente que te ama, que se va a gozar contigo, pero va a haber mucha gente que te va a tener envidia. 2 lecciones ahí, varón, mujer de Dios: no uses la envidia para atacar a alguien más. Examina tu propio corazón para que no le tengas envidia a la casa del vecino. Llames lo que le llames, puedes engañar a alguien más, pero a Dios no. No le tengas envidia al que pusieron a dirigir los cantos en vez de ti.
Tal vez tú tengas más cualificaciones y seas mejor llamado por Dios, pero deja que Dios arregle eso. No agarres tú con tu corazón con celos y envidias a atacar a alguien, porque de entonces ya te metiste del lado oscuro, del lado donde es Satanás. No te engañes. Examina ese sentimiento, y cuando ese sentimiento está sobre ti, reconócelo por lo que es y pelea contra eso en el ámbito espiritual. No solamente eso, sino que en todas las cosas que Dios está haciendo, hay algo poderoso que constantemente Él nos da. Su mente sempiterna, su deseo de perseguir al Señor. Hay realidades que solo vienen de Él. Nuestras preguntas son estas. ¿Cómo haces para estar en su presencia constantemente? Lo retiraron y allá el Señor lo bendijo aún más. Ahora llegaron al siguiente paso. Y es que se acercaron a Él y le dijeron, tenemos que hacer un pacto. Porque te tenemos miedo. Oigan el proceso de la envidia. Primero fue la envidia diciendo todo es nuestro y no puedes hacerlo sin nosotros. Segundo fue aíslenlo, retírenlo, hagan algo. Tercero, no pudimos detenerlo, ahora quieren ser tus amigos y quieren hacer pactos contigo, pero es nacido de miedo. Esos no son verdaderos amigos. Más bien son gente que respeta tu posición y gente que le teme a tu poder, pero no son verdaderos amigos. Como aquellos que andan corriendo y quieren ser amigos de un político muy famoso, son amigos de su posición de político, no son amigos de esa persona. Cuando esa persona cae en la cárcel y está en otras cosas y nadie quiere nada que ver con él, nadie se le acerca. Los mismos amigos que tenían ya no son amigos, porque eran pactos con el poder de esa posición, no pactos con la realidad de esa persona. Pactos nacidos de envidia y de temor. La sabiduría tuya tiene que ser esta. ¿Quién es el verdadero amigo? ¿Quién hace pactos conmigo basado en quien soy como persona, no basado en quien soy públicamente? La posición que tengo. Aquí hay una clave para el que está sufriendo de la envidia de otros. Una clave. Cuando te aíslen, no te preocupes, Dios te va a bendecir. Cuando te remuevan, no te preocupes, Dios va a estar contigo. Pero lo peor que puedes hacer es regresar envidia con envidia. Y ponerte en la batalla de celo contra celo. Y luchar por cosas que son efímeras, que se van, que no tienen nada que ver. Porque entonces se vuelve lo mismo. Uno de los grandes filósofos de guerra dijo, preocúpate por esto, que en pelear con monstruos no te vuelvas monstruo tú mismo. Preocúpate por esto, que en pelear con monstruos no te vuelvas monstruo tú mismo. O sea, estás peleando con alguien que es envidioso y celoso y todo esto, y tú te puedes volver envidioso y celoso para poder ponerte al nivel en el que ellos están. Es como alguien que te menciona un montón de malas palabras y te comienza a atacar y tu corazón quiere responder de la misma manera. Y el Señor dice, detente, mía es la venganza, dice el Señor. Lo más poderoso que puedes hacer cuando estás siendo atacado de esa manera no es enfrentarte con alguien. Tu victoria personal, en tu vida personal, con tu familia, con tu trabajo, con tu ministerio, con tu llamado. El que estés bien ahí, sigas creciendo como Isaac, detiene y hace que esa gente transforme su envidia en temor, en respeto. Quieran o no, tienen que respetar eso. José se rodeó de sus propios hermanos, porque a veces los más envidiosos son los familiares, que le tenían envidia por el amor de su padre y lo vendieron. Ese fue una cosa terrible.
Pero esos mismos hermanos estuvieron allá con José, arrodillados delante de él, porque Dios lo había bendecido. Y José no les hizo ningún daño. Es más, ellos dijeron, no nos hagas daño. Y nuestro padre dijo, mintiendo, todas estas cosas eran mentira. Y José comenzó a llorar porque pudo verlo y dijo, no pasa nada, yo no les voy a hacer nada a ustedes. Pero ¿saben por qué se pasaron de ser gente que tenía envidia a José, a ser gente que le tenía temor y que lo aislaron y lo desterraron, a ser gente que le dijeron, haz un pacto con nosotros? ¿Saben qué era? El hecho de que José seguía bendecido mientras estaba en la casa de Potifar, y mientras estaba en la cárcel, y mientras estaba en la casa de Faraón, y nada lo cambió. No se volvió arrogante, no se volvió vengativo. Él podía haber dicho, me voy a desquitar de la familia de Potifar porque me metieron aquí. Ahora tenía que ver todos los días a Potifar, porque Potifar trabajaba para Faraón y también José, pero José ahora estaba por encima de Potifar. ¿Y cuántas veces tuvo que ver a esa mujer que mintió acerca de él? Y no dice la Biblia que tomó revancha contra ellos, y lo podía haber hecho por su posición, pero no lo hizo. Y cuando sus hermanos vinieron, más bien los bendijo. Pero el temor y temblor de esos jóvenes arrodillados en delante de él, diciendo, no nos hagas nada, es lo mismo que le pasó a Abimelech en frente de Isaac. No es que Isaac les haya hecho nada, ni es que José haya hecho nada. Simple y sencillamente, tu continua bendición es la mayor victoria y el mayor temor que le mete a la gente. Que no importa lo que hagan contra ti, tú sigues bendecido y contento en el Señor. No te pongas al tú por tú. Eso es lo que el enemigo quiere. No te vuelvas un problemático dentro de la iglesia. Eso es lo que el enemigo quiere. No contestes chismes con chismes. Eso es lo que el enemigo quiere. A Isaac lo corrieron. Abrió varios pozos y se los quitaron. Y donde cayó seguía siendo bendecido, porque no era la tierra ni los pozos, sino él el que tenía la mano de Dios sobre él. De tal manera que donde fuera Dios lo estaba bendiciendo. Hasta que llegaron los mismos que lo aislaron y lo desterraron. Hasta que llegaron los mismos que le habían tenido tanta envidia y le dijeron, haz pacto con nosotros porque eres demasiado fuerte. La gente respeta al que está poderoso en el Señor. Tal vez no lo quieran y tal vez la envidia ahí la tengan, pero el respeto se lo tienen que dar. Y lo mismo pasó con José. Y uno tras otro, los grandes varones de Dios que recibieron ataques tras ataques tras ataques en la Biblia, estaban sentados en la presencia del Señor. No te preocupes por ellos, sino entiende lo que le dijo Cristo a Pedro. No te preocupes por lo que Juan quiere hacer o no quiere hacer. Haz tú lo que tú tienes que hacer. La mejor respuesta contra la envidia es: sigue siendo bendecido. Cuando alguien te abandona, cuando alguien te tira para un lado, cuando alguien te hace alguna cosa porque tienen algún problema contigo, no te caigas en pedazos. Va a haber dolores en tu corazón, sí, claro, pero tu bendición es la mejor revancha. No lo hagas por revancha, pero te lo estoy diciendo. Dios te va a bendecir de tal manera que hay pactos y cosas que vienen de los temores de la gente. Pero mientras tú estás tocado por el Señor, mientras tú estás ungido por Jehová, mientras Él bendice lo que tocas en el mundo material y en el mundo espiritual, la gente va a tener que pasar de envidia a temor, a pactos. Dios esté contigo. Responde la envidia de esa manera.